Buenas tardes, jóvenes. Pues la última vez que nos juntamos, me hicieron unas dos preguntas, Moisés y Luis, y quedamos en revisar. Estos temas son sumamente largos. Si nos ponemos a discutirlo, pues serían temas que cogerían cada uno una hora de discusión amplia, ¿verdad? Entonces es un pequeñito resumen de aproximadamente 5 o 10 minutos. Hablándole un poquito de algunas preguntas que me hicieron y que de repente le dije, sobre todo a Moisés, por los gramos de las heces fecales que iba a revisar. Entonces, en cuanto a diarrea aguda, le dije que son más de 3 episodios de evacuaciones líquidas por día y él me habló de por qué gramos. Entonces, se habla de menos de 200, de más de 200 gramos el peso de las heces no formadas. Si es por menos de 14 días, pues ya hablamos de una diarrea aguda. Ustedes verán que son términos que pueden ir saliendo de la definición por una u otra condición. El concepto es un concepto aumento de la pérdida de hidroelectrolíticas a través de las heces con un aumento de la frecuencia de más de 3 deposiciones por día. Ustedes ven que siempre hablan de más de 3, que fue lo que realmente respondí, y o disminución de la consistencia. La gastroenteritis aguda es un proceso diarreico de menos de 2 semanas para hablar de agudeza y que puede estar acompañado tanto de vómito como de dolor abdominal tipo cólico. Esto es un consenso del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que hablan de que la diarrea aguda es uno de los trastornos intestinales más frecuentes, de forma que prácticamente todo el mundo en algún momento ha sufrido un episodio en la vida de diarrea, ya sea más o menos intensa. Se define como la presencia de heces más líquida de lo habitual y generalmente acompañada de un número aumentado de deposiciones. También se ha definido la diarrea con el mayor peso de las heces, aunque este criterio se ha abandonado porque, por ejemplo, hay personas que utilizan fibra y tienen heces abundantes y con un peso mayor de 250 gramos. Sin embargo, no es una diarrea, sino que es por el uso de fibras. Así ya sabemos que la diarrea, así ya sabemos qué es la diarrea, pero ¿cuándo consideramos una diarrea aguda? Pues bien, de forma arbitraria se ha abordado o se ha acordado que hablamos de diarrea aguda cuando su duración sea inferior de 3 semanas. Mientras que si la diarrea dura más de 3 semanas ya se considera crónica. Ustedes ven cómo las definiciones y los conceptos en tiempo pudieran variar de un autor a otro. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de diarrea en adultos, no pensamos nunca en gramos. ¿Por qué? Porque es peso. Y normalmente en el adulto no se pesan las heces fecales, sino que por la historia clínica del paciente de que fui varias veces con evacuaciones líquidas, que evacuó, ¿verdad? Y que por lo regular son también fétidas. Ahí llegamos a la conclusión y la cantidad de veces, pues llegamos a la conclusión de que tiene una diarrea y no necesariamente o nunca al adulto le vamos a pesar las heces fecales, por supuesto. Sin embargo, hablé con algunas pediatras para ver por qué acuñaron el término y en el momento de repente pensé en que a lo mejor pesan las heces, sí, pero en los chiquitos, en lo que usan Pampers, para evaluar la cantidad de pérdida hídrica durante la hidratación, para tener una mejor cuantificación, pero igual la mayoría coincide que igual con el examen físico, con la cantidad de diuresis, por ejemplo, en el adulto con los electrolitos séricos, con la urea, la creatinina, la revisión del examen físico, la mucosa oral, cómo está, ya nos damos cuenta en qué magnitud está la pérdida o si la deshidratación es leve, moderado, severa y qué tanto tenemos que reponer en el paciente. Entonces, en el adulto siempre pensamos en cantidad de veces que el paciente va y la consistencia de la heces fecal,
más que en peso de las heces como tal. De hecho, en los niños solamente en lo más pequeño, porque hay niños ya que no usan pamper y simplemente son evacuaciones y que pudieran valorarse igual que el adulto. Entonces, pero muy bien, o sea, eso cuando me hacen esas preguntas así, pues eso significa que revisaron el tema y perfecto porque están interesados y revisaron. Y eso a cualquier profesor o tú sabes, le va a interesar que este tipo de situaciones se den. No importa cuánto haya que aclarar y cuánto haya que revisar. En cuanto a la etiología, ustedes van a ver que hay etiologías que son, la mayoría de los casos son de naturaleza benigna y autolimitada, en el 50% duran menos de un día. Eso en los adultos jóvenes. Generalmente uno ingresa a un adulto joven y ya en 24 horas es un paciente que perfectamente está yugulado, a menos que un paciente tenga una comorbilidad o depende también muchas veces en el paciente que tiene diarrea, cuando busca la ayuda. Hay pacientes que duran 5 días con la diarrea o una semana y luego buscan ayuda. Entonces ya es una flora intestinal que se ha perdido, que hay aplanamiento de la vellosidad por tanta pérdida, hay una deshidratación importante y entonces ya es más difícil de corregir el cuadro clínico o infeccioso que tenga el paciente. Dentro de las infecciosas, ahí tenemos, de la más frecuente tenemos rotavirus, ahí veo la Yardia lamblia, en el adulto la ameba es muy frecuente, que ustedes lo van a ver en un cuadro que vamos a poner ahí a continuación, inflamatoria salmonella, Escherichia coli. Dentro del fármaco hay pacientes que sí con los laxantes se provoca diarrea y en los más adultos pues llegan incluso con falla renal, con insuficiencia prerrenal, renal prerrenal por pérdida abundante de electrolitos a través de una evacuación provocada, ya sea con lactulosa, que es uno de dentro de lo más usado están. Igual utilizan cruz blanca, cosas naturales y se provocan diarrea para, a veces mucha gente también inventa para perder peso y se provocan diarreas que luego son difíciles de controlar. Metales pesados, ahí vemos el plomo, el cromo, los venenos, alérgicas, alergia alimenticia, como son la intoxicación por marisco, por pescado, expresión aguda de una diarrea crónica, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades celíacas, síndrome de mala absorción, síndrome de asa ciega, endocrinológica como la uremia, la acidosis metabólica, la diabetes, el hipertiroidismo, las postquirúrgicas como son vagotomía, con pleuroplastía, gastrojejunectomía, síndrome de intestino corto, cuando hacen una recesión intestinal amplia por una trombosis mesentérica, queda un intestino corto. Otras, a ella esa parte ustedes la revisan. En la fisiopatología igual dentro de los trofozoitos, protozoarios, perdón, y el mintos. Los protozoarios más frecuentes son la ameba en el adulto versus la yardia. En el niño pudieran verse ambas. Y ya los helmintos, que son las lombrices, pudieran aparecer, pero en menos ocasiones, pero igual aparecen en adultos. Igual se revisan esa etiología, revisan ahí este paso a paso para llegar a la deshidratación del paciente y a la pérdida importante de volemia. La clínica importante, el paciente presenta dolor tipo cólico, un dolor que va y viene, generalmente en región periumbilical, a veces difuso, más periumbilical y en epigastrio. La exploración física, signos de deshidratación que se ven bastante en los más pequeñitos, a nivel de mucosa oral, signo del pliegue, tensión de las fontanelas, a nivel de, puede haber incluso alteración de conciencia y desorientación, signos de irritabilidad, en la palpación abdominal dolor, taquicardia por la deshidratación, el tratamiento siempre reposición hídrica,
importante, y tratar las pérdidas, corregir la pérdida de electrolíticas. Y importante tratar el agente infeccioso, el agente causal. Entonces, otra pregunta ahí fue sobre si la escala de Bristol, que se utiliza más para estreñimiento, fue lo que contesté automáticamente. Pero ahí la buscamos y hablamos un poquito, la busqué, y entonces aquí revisamos que el estreñimiento consiste en un trastorno del hábito intestinal, o sea, el paciente refiere que sus evacuaciones son de consistencia dura, a veces que dura 3, 5 días, 10 días, 2 semanas sin evacuar. Pero normalmente hay pacientes que te dicen voy todos los días, pero lo que tiro es una bolita y con mucha dificultad, o algunos vienen incluso con hematoquesia por fisuras anales, hemorroides brotadas, por el tema de las heces duras, al pujar, al evacuar. Está definido subjetivamente como una disminución en la frecuencia de la evacuación. Es demasiado dura y difíciles de expulsar. Generalmente, con frecuencia, las manifestaciones intestinales se asocian a molestias, a dolor abdominal, sobre todo a nivel del ano, son las lesiones. Su aparición se asocia tempranamente a un aumento de la consistencia de las heces o a una disminución de la frecuencia de las disposiciones de heces. Generalmente, los pacientes dicen, tengo evacuaciones incompletas, solo tiro una pequeña porción y la demás se queda. ¿Cómo se diagnostica el estreñimiento? Se pueden utilizar distintas herramientas que han sido discutidas y aprobadas a través de las diferentes consensos y organizaciones que se encargan de la investigación de este padecimiento. Entre estas herramientas tenemos la primera, la que más se usa, es la escala de Bristol, y los criterios Roma 3, los cuales son revisados por expertos de manera periódica y aún se mantienen vigentes. Entonces, aquí está la escala de Bristol. Ahí ustedes ven las S, generalmente, bueno, ahí vamos a tener 7 tipos. Y el número 1 por lo regular es el que paciente por lo regular refiere, o sea, la típica bolitas de chivo. Ya me preguntaba Luis si se utilizaba para diarrea, y realmente es para estreñimiento, como le respondí, porque normalmente lo que uno visualiza son esas heces duras, esas heces fraccionadas en bolitas, y realmente esa parte ya acuosa tipo 7, pues se queda ahí sin utilizarlo para el tema de diarrea. Los criterios de Roma 3 está más enfocado en el diagnóstico de trastorno funcional de la defecación. Ese igual lo leen, lo revisan. Y en el tratamiento, ahí cogí una que es estreñimiento en pediatría, una diapositiva, pero realmente es desimpactación fecal, o sea, sacar la S fecal, ya sea en el niño o en el adulto, cuando tiene una impactación ahí a nivel anal. Por ejemplo, en el adulto llegan pacientes que ni siquiera se pueden sentar. Le he sacado esas cantidades de fecales que pudiera ser 1 a 2 libras. Hay que anestesiar al paciente porque el dolor que causa es tremendo, la dilatación de la ampolla rectal por tanta S fecal, y al manipular pues molesta. Dieta, importantísimo cambiar el estilo de vida. Por ejemplo, en el adulto recomendamos 3 litros de agua al día, los ejercicios, alimentos con bastante fibra, frutas, vegetales, quitar el plátano, la harina, la yuca. A veces hay que utilizar laxantes para que el paciente expulse, si no es necesario evacuarla con los dedos. Sí, los ejercicios y básicamente. Entonces, jóvenes, solamente aclarar esa parte, porque quedé en hacer una pequeña revisión de eso, y ya entonces para la próxima nos juntamos y ya no pudiéramos hablar de esta parte. Pues nos seguimos hablando y buenas tardes.